Mi nombre es Eider Duan Palacio Med. Soy de Medellín, Antioquia, Medellín, Colombia. Mis pasatiempos, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho compartir tiempo con mi familia, me gusta mucho disfrutar de la naturaleza, apartarme a ciertos lugares tranquilos, y conectar mucho con la naturaleza. Me gusta mucho. Fue por parte de una persona que tenía mucho conocimiento acerca de la bolsa de valores, se dedicaba a esta profesión de trading. Entonces me comentó por encima pues de qué se trataba, me llamó demasiado la atención. Entonces empecé a investigar, a entrar como a informarme acerca del tema, me llamó mucho la atención, empecé a estudiar. Inicialmente tomé un curso en una academia. Terminado el curso quedé un poco inconcluso, tenía muchas dudas, preguntas, entonces decidí tomarme un tiempo para estudiar por mi cuenta y así poder aclarar un poco más esas dudas. Cuando me sentí un poco más en confianza, abrí una cuenta con dinero propio, dinero real. Al principio me fue muy bien, duré con esa cuenta aproximadamente 6 meses. Ya a lo último, fallé en esa cuenta, la quemé por malas decisiones, falta de autocontrol. De ahí en esa primera etapa empecé a tomar otros cursos en otras academias. Tomaba los cursos, los testeaba, operaba en simulación. Entonces veía que no tenía como buenos resultados, no estaba satisfecho con lo que aprendía en dichos cursos. Entonces decidí más bien como alejarme de todo ese tipo de contenido y dedicarme 100% a estudiar por mi cuenta. Y así duré mucho tiempo buscando pues como crear una estrategia, un plan de trabajo, y últimamente pues lo desarrollé y empecé ya a testearlo y he tenido buenos resultados. Inicialmente empecé a operar con el SP500, ya después empecé a conocer el Nasdaq, me llamó mucho la atención el Nasdaq y ya ahora opero solamente el Nasdaq. Ingresé al mercado antes de la apertura de Nueva York y hubo una subida bastante interesante. Me cogí toda esa subida, pues agarré toda esa subida y fue un trade muy, muy bueno en cuanto a resultados económicos, pero lo que más me llamó la atención fue cómo apliqué mi plan de trabajo al pie de la letra, y ahí entendí que esa era la clave, que seguir mi plan de trabajo al pie de la letra era pues como lo que me iba a llevar a tener buenos resultados. Mi peor trade fue una vez que estaba presentando una prueba de fondeo y estaba a muy poco de lograr el target que se necesitaba, y primera entrada negativa, y ahí para allá empecé a tomar una serie de decisiones fatales, y eso me llevó a quemar pues la cuenta, y eso fue muy doloroso porque estaba muy cerca de lograr el target, y por esa falta de autocontrol, perder la cuenta de esa manera me afectó mucho porque no era lo debido. Entonces eso me llevó a aprender que tenía que tener mucho autocontrol y mucha disciplina, y ese día esos trades fue fatales, me sentí muy mal. Yo escogí el Trader Carrot Path porque me parece muy interesante la posibilidad de escalado, empezar con un capital prudente y en base a que uno vaya desarrollando ciertas habilidades, cierto nivel, poder escalar la cuenta. Eso me parece muy interesante y creo que eso pocas veces se ve en algunas empresas de fondeo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque el objetivo es crecer en la cuenta y crecer también como trader. En balance general, para mí la cuenta fue fácil. Sí tuve un percance porque una sección que no tuve en cuenta, la regla de la consistencia. Entonces me pasé un poco en esa jornada de trading. Entonces por lo cual ya me tocaba hacer un target mucho más alto, pero fue relativamente fácil. Inclusive tenía que hacer un poco más del target, entonces lo logré fácilmente, no fue pues algo así como muy, muy retador.
pero sí es muy interesante lo que se siente al operar pues ya una cuenta, aplicar para hacer esa cuenta, pero en balance general fue fácil, fue fácil, tuve mucha confianza. Me sentí pues muy contento, pero sobre todo muy satisfecho porque es algo que logré con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, apartarme de muchas cosas para poder desarrollar un plan de trabajo, una estrategia que se acomode a mi forma de ser, lo que soy como persona. Entonces fue muy satisfactorio ver que mis resultados ya se podían ver en base a ese trabajo que había hecho. El consejo que yo le doy a una persona que va a iniciar en esta profesión es que como obligatorio, sí o sí, debe desarrollar un plan de trabajo, una estrategia muy bien estructurada y interiorizarla. Se debe interiorizar esa estrategia. Eso nos da mucha confianza, pero sobre todo necesitamos mucha disciplina para llevar al pie de la letra ese plan de trabajo, porque podemos tener un plan de trabajo espectacular, pero si no tenemos la disciplina para llevarlo a cabo, es imposible lograr buenos resultados en esa prueba.